Cordial saludo, mi nombre es Lady Paola Huitrago, junto a los compañeros Aela Gamboa, Aniano Mosquera, Cristian Cuevas, Brian Borda, pertenecemos al grupo número 9 del curso Telemetría. Por medio de este video vamos a desarrollar la actividad correspondiente a la fase número 2 del curso en torno a la temática del diseño y modelamiento del sistema de telemetría. Se nos solicita que realicemos este video con el fin de explicar el desarrollo de cada una de las actividades establecidas en esta fase. Bueno, se dice entonces, el desarrollo de este trabajo implica que cada participante, con base en la propuesta seleccionada en la fase 1, elabore un diagrama de bloques en el cual se estructura el funcionamiento del sistema propuesto, exponga los requerimientos necesarios para la implementación de dicho sistema y describa el modelamiento y análisis del mismo, con el fin de que defina también las variables implícitas en el modelo propuesto. Cada estudiante deberá socializar sus aportes y realizar el video por medio del cual se dé la explicación a cada punto elaborado. Básicamente esta es la finalidad del trabajo. El resumen de la propuesta, de acuerdo a la fase número 1 que llevamos a cabo, el grupo colaborativo eligió el proyecto basado en el sistema de control de variables para el proceso de plantación en invernaderos. Lo que se espera con este proyecto es controlar las condiciones del ambiente de las plantas cultivadas en un invernadero, siendo fundamental para su adecuado crecimiento controlar niveles de pH, temperatura y humedad. Lo anterior se pretende hacer por medio de un dispositivo PDA, lo cual nos permitirá interacción con la aplicación telemétrica, la cual debía llevar incluida en el procedimiento de implementación o diseño de esta propuesta. Los objetivos que se plantean en el grupo principalmente, con base en la propuesta, es desarrollar el sistema de telemetría inalámbrico para monitorear variables físicas de las cuales depende el proceso de plantación en invernaderos, con el fin de garantizar la producción y calidad de los cultivos. El proceso que se pretende hacer es medir en tiempo real los niveles de temperatura, pH y humedad, transmitir estos datos al dispositivo PDA para el análisis correspondiente y controlar el porcentaje de afectación que tenga cada variable medida sobre la producción de plantaciones utilizando un sistema de gestión de datos. Como trabajo colaborativo, el objetivo que tenemos mediante el desarrollo de esta actividad o la implementación de esta propuesta es comprender, analizar, clasificar y aplicar todos los conceptos básicos de la telemetría, sus sistemas y criterios que nos permitan definir las variables que implica un proceso de implementación y funcionamiento que un sistema de telemetría requiere. De igual forma, lo que pretendemos es abordar todas las temáticas que en esta unidad número 2 se plantean para el desarrollo de la actividad. Estas corresponden a los elementos, clasificación, modulación, error y subsistemas de telemetría, verificar y comprender los tipos de transmisión de señal, los métodos de modulación y los sistemas de telemetría de uno o varios canales. Básicamente es lo que se pretende tanto con el proyecto como con el desarrollo de este informe. Lo primero que nos solicitan para esta fase es elaborar el diagrama de bloques del sistema planteado. El sistema tenemos entonces que debemos determinar los niveles óptimos normales y de alerta de temperatura y humedad del invernadero. Esto lo vamos a medir o controlar mediante los sistemas o los sensores de temperatura y de humedad correspondientemente. Recolectamos los datos que estos sensores nos arrojan. Con esta información lo que hacemos es colocar o establecer un condicional ante un actuador y controlador, transmitirle una información respecto al estado óptimo, normalidad y alerta que nos deben arrojar estos sensores para que ellos actúen de acuerdo a la información recibida. Esto lo vamos a llevar a cabo mediante un control de un dispositivo, PDA, smartphone o PC. En este caso nosotros pues elegimos el sistema PDA para llevar a cabo este procedimiento. Básicamente lo que se tiene para el sistema funciona mediante una variable controlada. La variable controlada son las condiciones ambientales del invernadero, lo que normalmente le permite la ejecución del proceso que se lleva a cabo dentro de él. Se tiene en cuenta un valor de referencia que es el que corresponde a las condiciones ambientales requeridas, que son las que están al final. Inicial, las ambientales que tiene el invernadero
y las requeridas. Dice que tenemos unos comparadores, que son los sistemas que nos permiten medir la diferencia entre un valor medido y un valor requerido para poder llevar a cabo el control de las variables. Dice que debemos tener una señal de error, que es la diferencia entre las condiciones ambientales medidas y las requeridas. La señal de error se distribuye en todo el procedimiento que se lleva a cabo, porque aquí están las condiciones requeridas y aquí tenemos las ambientales del invernadero. La diferencia entre estas dos y el procedimiento que conlleva la una a la otra es la señal de error. Tenemos un controlador. Los controladores son los que nos permiten diseñar, son los que están diseñados para supervisar el proceso. Entonces estos actúan de acuerdo a la lógica de control que nosotros le programemos. Es como lo decíamos anteriormente en el otro diagrama, medida de acuerdo a la información que nos arrojen los sensores. De esta manera, y con base en la información que nosotros grabamos o programamos en ellos generan la información o el proceso de acuerdo a la información, a los datos obtenidos. Tenemos también unos actuadores, que son los que nos posibilitan la modificación del estado del sistema. También tenemos el proceso o etapas de potencia, que son las que nos permiten regular las condiciones ambientales. Y tenemos los dispositivos de medición, que en este caso serían sensores, tanto para la humedad como para la temperatura, y nos van a permitir medir las magnitudes físicas que se van a analizar. Estos son los encargados de transmitir la información leída o tomada a los controladores para que ellos, de acuerdo a los condicionales o la información que nosotros requerimos, la transmitan al dispositivo PDA para poder analizarla, controlarla y efectuar los alcances de cambio para que el objetivo de este proyecto se lleve a cabo. Los requerimientos del sistema de telemetría son básicamente los sensores actuadores, las estaciones de telemetría, los sistemas de comunicación y el centro de control. Cada uno de estos componentes está compuesto por diferentes elementos, accesorios y componentes que en conjunto permiten operaciones remotas de las diferentes infraestructuras del sistema. El objetivo de este proyecto es diseñar el sistema de telemetría inalámbrico para monitorear variables físicas de las cuales depende la plantación en invernaderos. Ten en cuenta lo anterior, los requerimientos que necesitamos para este sistema son el control de humedad, control de temperatura, el hardware y el software. El control de humedad requiere una etapa de potencia e involucrar un controlador. Para medir la humedad, que es la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y varía según las condiciones climatológicas, se va a utilizar un sensor de humedad puesto a tierra para que su conductividad nos permita realizar el cálculo de este porcentaje de una manera más asertiva. El control de temperatura lo podríamos realizar mediante el LM35 como sensor que tiene una mayor conjetura. Este sensor logra activar los ventiladores o las resistencias eléctricas dependiendo de las condiciones ambientales registradas dentro del invernadero. El hardware en este caso sería los sensores de temperatura montados en una plataforma con un sistema Wi-Fi o Bluetooth para que puedan enviar las lecturas y los resultados al dispositivo PDA, mediante el cual controlaremos las variables. Y el software es una programación a lectura de datos y transmisión de los mismos utilizando un lenguaje de programación Arduino. El modelamiento y análisis del sistema básicamente nos indica cómo funcionaría el sistema que nosotros implementamos. Dice que nosotros vamos a realizar el control de este sistema mediante un dispositivo de adquisición de datos SCADA. Básicamente, este constituye una combinación entre hardware y los dispositivos conectados a través de controladores lógicos programables, llamados principalmente como interfaces. Cada sistema de control nos va a permitir, el sistema de control implementado dentro del invernadero va a ser controlado por estos dispositivos y nos va a permitir entender el funcionamiento de cada subsistema integrado. Dice que tenemos un proceso que sería la variable a controlar, un sistema de medida de elementos que realizan una estimulación del valor de la variable a controlar, el controlador, que es el sistema que compara el valor actual de la variable y el valor deseado, y los actuadores son los dispositivos al que el controlador ordena funcionar para mantener las variables en los límites deseados. En un invernadero se deben controlar todas las variables simultáneamente, climáticas y no climáticas, internas y externas al invernadero. Al controlarlas deben llegar las señales de todos los sensores que miden las variables anteriores.
Una vez que el controlador recibe las señales procedentes de los sensores que le informan sobre el estado de las variables, comprueba que éstas se encuentren en los límites permitidos y da las órdenes oportunas a los actuadores para alcanzar el estado global deseado. Si una de las variables no se encuentra dentro de su intervalo permitido, da la orden al actuador correspondiente para que opere en consecuencia. Para activar un actuador se utilizan los relés, que son como interruptores que cierran los circuitos, cuya misión es el arranque de estos actuadores. Debido a que el control del clima de un invernadero se compone de varios lazos de control, necesitando una gran capacidad de cálculo y decisión, se suele utilizar una computadora como controlador del sistema. En este caso se empleará el dispositivo PDA para recepcionar y analizar los datos transmitidos. Básicamente este es el proceso, la secuencia que sigue el sistema de acuerdo a la implementación y con base en las herramientas que se requieren para su funcionamiento. Las variables que vamos a medir son temperatura, pH y humedad. Las que son manipulables son el sistema de riego, el material del sistema y la estructura de su funcionamiento. Estas variables externas son las que nos permiten poder garantizar un objetivo, un control sobre las variables medibles, que son indirectamente intangibles. Las variables que se verifican corresponden a todas las mencionadas anteriormente, unas dependen de otras para realizar el análisis del sistema implementado y se requiere obtener resultados que en conjunto nos conlleven al alcance del objetivo propuesto. Básicamente esto es lo que corresponde al proyecto, el diseño y modelamiento del sistema telemétrico que habíamos propuesto. Básicamente es el invernadero con el objetivo de medir unas variables físicas teniendo en cuenta las características de unos sistemas o también variables, se puede decir externas, de las cuales va a depender que podamos alcanzar el objetivo propuesto y la proyección respecto al proyecto. Gracias por su atención.